Tú estás en el lugar correcto. Poderoso, poderoso, poderoso. Hay lugares incorrectos para la gloria, pero hay lugares que se convierten genuinos para sentir la gloria. Yo creo que estoy en un lugar genuino de gloria. Yo sé que usted sabe que los pastores sabrán, pastores de la casa, que cuando uno viene, uno visitará varios lugares. Tú dices como que hay algo extraño, y ustedes lo saben. Pero hay lugares que son genuinos, que tú dices, Dios está aquí. Dios parece que no, pero Dios está aquí. Alguien debe gritarlo en esta mañana. He ido a lugares que digo como que Dios tiene que meterse, pero hay otros que yo digo que voy a aprovechar la gloria que hay en la casa. Yo creo que yo estoy en un lugar que hay gloria. Yo creo que estoy en una iglesia que hay gloria. Yo creo que estoy en un lugar que hay gloria. Quisiera poderlo explicar. Yo he ido a muchos lugares de Benecer que hay que esforzar mucho para que la gloria se mueva. Y que hay que hacer como demás. No. Pero hay otros lugares que usted va, pastor, y tú levantas la mano y dices, Dios está aquí en la casa. Yo creo que yo estoy en uno de esos lugares. Yo creo que estoy en una casa. ¿Sí? Que me hinqué a orar y no quería ni pararme porque solamente decía, Dios está en la casa. Dios se está moviendo, Dios se va a meter. Dios mío, gloria a Dios. Dios. Yo creo que podamos ir a la Biblia, al libro de Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Yo vine a hablar con gente que Dios le cambió la ruta. Gloria, gloria. Yo vine a hablar con gente que Dios les cambió la ruta. Vive el Cordero Santo, vive. Ay, papá. Adoramos a Dios. Porque adoramos al Rey de Gloria. Tu reina con poder. Aleluya. Gloria al Señor. Ay, santo. Cristo vive. ¿Lo tienen, iglesia? Quiero hablar de este texto, cambio de destino, hacia tu destino profético. Y quiero que por favor nos ubiquemos en Efesios capítulo 1, verso 3. Bueno, vamos a leer desde el 1 para que podamos entenderlo mejor. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que Dios habla? ¿Cuánto creen que Dios habla? Dígale que está a su lado, Dios vino a hablar contigo en esta mañana. No, pero dígaselo de verdad, Dios vino a hablar contigo en esta mañana. Efesios capítulo 1, ¿lo tienen? Leo la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos centramos a partir de este texto que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ay, Padre. Y dice el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Tremendo mensaje. Tremenda palabra, aleluya. Bendito sea, el verso 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. 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 Tome su asiento y permítame, no sé qué tiempo, pero creo que verdad, ¿no? Oiga, así, pastora. Dele. Yo creo que algunos ya me conocen un poquito, ¿no? Miguel Esteban es mi nombre, soy pastor en la República Dominicana, ando de visita por aquí. Y bueno, la gloria y la honra sea del Señor con este gran privilegio que el Señor nos concede de estar en esta hermosa casa, casa de gloria, casa del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo en mi corazón. Yo creo esto y creo que sí, lo rotundo, sin lugar a dudas, que esto es casa del Espíritu Santo, que unido por el Espíritu Santo es casa de Dios y puerta del cielo para mi cuerpo. Creo que mi cuerpo necesita esta punta de lanza que tiene esta iglesia ungido por el Espíritu Santo. Ahí hablar de destino es hablar de uno de los temas más social y filosófico, cultural y teológico complejo, porque desde la óptica de la filosofía y desde la óptica incluso de la sociología, hablar de destino es hablar de fatalidad, porque por lo regular está asociado a una eventualidad incómoda o a un evento incómodo que pasa a cierta persona o cierto individuo en alguna etapa de la vida. Usted va a analizar que incluso la palabra destino viene del latín fatium, que literalmente lo que significa estado de fatalidad, estado donde lo malo sucede o donde lo malo te sorprendió. De ahí es que se traduce la idea de que cuando a una persona le pasa algo malo, un accidente, un atraco o algo por el estilo, no importa cuál sea el evento, y ese algo incluso produce la muerte, la gente dice: ah, ese era su destino. Porque la gente asocia que el mal siempre está correlacionado al destino y a la vivencia de la vida misma del ser. La filosofía tiene algo complejo cuando trata la palabra destino, porque el destino dentro del ámbito de la filosofía es lo que el hombre forja en su presente y luego lo vive como consecuencia en un estado futuro. La psicología dice: bueno, no podemos decir que el destino como tal existe, porque si existiera entonces nadie tiene un principio, y si tuviera un principio entonces no tiene razón de ser el vivir preparado para dicho presente o futuro que el individuo viva. En otras palabras, si hablamos de destino, estamos hablando de lo que la gente comúnmente conoce que puede sucederle a alguien bien o mal. Ese era su destino. Se murió, ese era su destino. Le pasó una enfermedad, ese era su destino. Pero lo que me llama la atención es poder correlacionar que la palabra destino en las escrituras no es un estado de fatalidad. Cuando usted va a las escrituras, usted se va a encontrar que Dios no es un Dios de destino, aunque el hombre le crea un destino, por cierto, dentro de la gloria de Dios mismo. En otras palabras, pastor, explíquemelo mejor. Ok, si hablamos de destino en Dios, no estamos hablando de un estado de que posiblemente te vaya a ir mal o que tú te vas a morir y eso vaya a ser su destino. No. Cuando hablamos de destino en Dios, la Biblia presenta un estado profético. ¡Ay, gloria!
Y cuando hablamos de un estado profético, estamos diciendo que todo lo que el hombre vive dentro de la existencia de Dios mismo está correlacionado a lo que Dios dijo que iba a hacer esa persona. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Entonces, si hablo de destino en Dios, yo no estoy hablando de que me va a ir mal. Yo no estoy hablando de que posiblemente voy a morir. Yo lo que estoy hablando es de que el estado profético de lo que Dios ha dicho de mí se tiene que cumplir. Alguien está aquí este día. Lo que Dios ha dicho de mí se tiene que cumplir. Atención, come on. Quiero decirle que si Dios fue que te habló, que si Dios fue que te lo dijo, que si Dios fue que se te reveló, que si Dios fue que habló, aunque el diablo ruja, aunque el diablo tiemble y aunque el infierno se oponga, tendrá que cumplirse. Permíteme decirte que si fue Dios que te habló, aunque el hombre se oponga, se va a cumplir. Gloria. Llama la atención que los que han estudiado un poquito más sabrán que en el marco de la teología, estudiando la disciplina de la soteriología, van a ver que este texto por lo regular es utilizado para hablar de predestinación. La predestinación como tal dentro del contexto del texto no existe. La Biblia lo que te está mostrando son dos elementos esenciales del conocimiento supremo que Dios tiene. Número uno, está hablando de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Dios no tiene ni principio ni final, pero tampoco tiene un medio. A Dios no le sorprende la información, porque Dios tiene la información. Dios no necesita, gloria a Dios, Dios no necesita, profeta, crear una información de mí para conocerme a mí. Es más, le voy a soltar algo que es difícil. Dios no necesita probarme a mí para ver si yo doy para algo, porque si Él necesita probarme, entonces quiere decir que me desconoce. Ay, 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 ay. Y Dios no me desconoce, porque el salmista dijo: en mi vientre, mi mamá. El salmista dijo: mi embrión. Ay, 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 ay. Mi embrión, ¿vieron qué? Tus ojos y en tus libros. Y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que tú dijiste. O sea, a Dios no le sorprende que yo me llame Miguel Esteban. A Dios no le sorprende que yo sea pastor. A Dios no le sorprende que tú seas profeta. A Dios no le sorprende que tú seas intercesora. Es que desde antes de que tú fueses fecundado, el preconocimiento de Dios. Pastor, pero hay un problema, porque Pedro dice que fuimos escogidos en Él según el nombre de su presciencia. Y tú dices, ¿qué es mayor? ¿La omnisciencia o la presciencia? No, ninguna es mayor la una a la otra. Es que desde la óptica de lo que Pedro está diciendo, quiero decir que todo tipo de información presente, futura y intermedia en el hombre, ya Dios la conoce. Dios sabe, Dios es, Dios no crea, Dios tiene, Dios no gobierna, Dios es. Yo quiero que tú le digas que está a tu lado: el Dios que tú sirves es demasiado Dios. Para mi Dios es demasiado Dios. Tampoco diablo. Tampoco. Yo no entiendo cómo hay gente que le da tanta autoridad al diablo cuando la Biblia me presenta a un Dios que gobierna. La Biblia me presenta que mi Dios gobierna en el tiempo. Ni la Biblia me presenta que Dios gobierna en la condición. La Biblia me presenta que Dios gobierna en la historia. Es más, el libro de Daniel existe para decirte a ti que Dios tiene control de los tiempos. No importa el reino, no importa el gobernador, no importa el imperio, no importa la economía, no importa la religión. Dios tiene el control. Ese es mi Dios, que tiene
gobierno absoluto de todo tipo de conocimiento. Pastor, la Biblia me dice que nos escogió en Él según su fundación, desde antes de la fundación. Claro que sí. ¿Por qué me escogió? Porque ya en el pensamiento de Dios estaba mi elección. Ahora bien, si Dios tiene destino profético con tu vida, si Dios tiene destino profético contigo, número uno, antes de tú ser lo que tú eras, ya Dios existía en ti. Eso está muy profundo. Quiero correr aquí. Número dos, mi mamá cuando yo nací me dijo que yo cuando era un infante, un muchacho de menos de un año, a mí me dio una enfermedad que por poco me voy. Allá en Santo Domingo le conocen como la Angelita. Yo no sé si alguno de allá conoce eso y sabe lo que es la Angelita. Mi mamá me dijo, tuvimos que correr contigo para la Angelita corriendo, porque a ti te dio una situación que tú comenzaste a sangrar y nadie sabía por qué. Y yo no sé, pero en la Angelita alguien llegó y visitó, hizo una oración por ti, y de ahí a partir tú te sanaste. Y yo le dije a mi mamá, ¿tú sabes qué fue? Lo que pasa es que yo no soy producto del coito que tú tuviste con mi papá, que se llama Fran. Yo no soy producto de lo que Fran pensó, ni de lo que tú creíste que yo era. Yo soy producto de lo que Dios dijo de mí desde antes de la eternidad. Alguien tiene que adorar a Dios aquí, ¿sabe por qué? Porque le dije a mi mamá, aunque tú pensaste que yo me iba a morir, el socorro de Dios llegó en el momento que ni tú creías. Entonces tú no eres casualidad. El diablo, el mundo y la gente te vendió que tú eres una casualidad, que tú eres la chu, que tú eres como el mofle, que está atrás, abajo y caliente, que nadie te ve, que nadie te siente, que nadie te busca, que tú no eres nadie. Mentira del diablo, porque hoy yo le estoy diciendo a una iglesia, hoy Dios te está diciendo a ti, es mentira del diablo. Tú no eres casualidad, tú no eres un caso fortuito, tú no eres el dicho, tú no eres lo último, tú eres el uno de Dios. Alguien tiene que adorar a Dios aquí esta mañana. ¿Saben quién es eso? Hay gente que pensaron que fueron ellos incluso que se metieron a Cristo. Estaban en el mundo, estaban perdidos, estaban borrachos. En una ocasión yo me paré en la congregación y le dije, tu gracia dentro de la iglesia no es producto de lo que tú has hecho en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tú no reunías las condiciones para salvación. Tú no reunías condiciones en el vicio cuando tú estabas perdido para que esta gracia se te revelara. Tú no tenías condiciones. ¿Y sabes qué? La Biblia te muestra y enseña que la gracia de Dios es tan sobrenatural que cuando el hombre pensó que tú te ibas a morir, la gracia ensucia sus manos y te saca. Y al sacarte, ¿sabe qué hace? Te limpia. Y al limpiarte, ¿sabe qué hace? Te purifica. Y al purificarte, ¿sabe qué hace? Te santifica. Y si te santifica, ¿sabe qué hace? Te une al Padre. Y si te une al Padre, ya tú eres vencedor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tu cara por debajo. O sea, yo estoy diciéndole a la iglesia, unido por el Espíritu Santo, que ya la iglesia venció, que ya usted venció, que el diablo que usted está peleando, aunque te haga toda la moldeca que te haga, tú peleas, ay gloria a Dios, pero tú peleas desde la victoria, tú peleas desde la victoria, hay que tiene que estar, tú peleas desde la victoria de Dios. ¿Sabe qué es lo que quiere decir esto? Que yo no estoy peleando para obtener la victoria. ¿Sabe por qué? Porque ya la victoria a mí se me dio. Ya la victoria de mi esposo yo la tengo. Ya la victoria de mis hijos yo la tengo. Ya la victoria de yo la tengo. Oh, siento esta palabra aquí. Recibe tu victoria.
esta palabra. El Espíritu Santo me dice, di la palabra. Siento dar esta palabra a mi pastor. La victoria se te entregó en las manos. La victoria la tienes en las manos. Prepárate porque en los próximos días la vas a disfrutar. Oh Dios. Oh Dios. Cuando tú estés en el destino de Dios, a Dios no le va a sorprender el mal que venga. Es que el mal está dentro de tu profecía. A Dios no le va a sorprender lo que te llegó. Te va a sorprender a ti. Porque tú eres un ser inmortal. Tú eres un ser limitado en el espacio y tiempo histórico de tu propia vivencia. Tú tienes un principio y tienes un final aquí en la tierra. Y tu mente psicológicamente está muy limitada a la operatividad de tu conocimiento. Porque tú necesitas adquirir el conocimiento para poder decir que tienes el conocimiento. Pero el Dios que te llamó, el Dios que te destinó, el Dios que profetizó sobre ti te está diciendo: yo tengo el control de la barca, aunque no parezca. Cuando hay un destino profético, lo que Dios haga está bien hecho. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Pastor, explíqueme esto, por favor. Ok, déjeme decirle que en la Biblia no todas las historias son producto de la historia per se, sino que hay historias que son producto de una profecía que Dios en algún momento determinado dio. Cuando usted analiza Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, usted va a encontrar que la Biblia dice que el pueblo estuvo en la cautividad con los egipcios. Y usted conoce la historia, que incluso trataron de impedir que las hebreas pudieran parir. Pero la Biblia enseña que Dios se le reveló a Abraham y le dijo: Abraham, de ti te voy a sacar una nación, sí, una nación grande, bendita y fuerte. Sal, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? No, así será tu descendencia. Quiero que tú recibas la palabra. Y Dios le dio la palabra, pero en la palabra también Dios le dijo: Abraham, tengo otra palabra que darte. Señor, ¿cuál es la palabra? Que el pueblo que yo te voy a dar también va a durar 430 años en la cautividad. Cuando usted ve el libro de Éxodo, se encuentra que entonces el pueblo que tenía palabra está en la cautividad. Entonces, pero claro, a mí no me sorprende que el pueblo esté en la cautividad. A mí lo que me gusta es que aún estando en la cautividad, Dios estaba con el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí. No fue porque Jesús se llegó. No. Ellos estaban ahí porque Abraham, ay Dios mío, se le dio la palabra. Y por eso es que dice Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios escuchó la voz del pueblo que clamaba. Y dijo Dios: y me acordé del pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y lo visitó Dios. Tu reina Dios, poderoso. Tengo palabra para ti. Algunos de ustedes están peleando con el proceso y Dios le está diciendo: no pelees con el proceso, está dentro de tu destino profético. No pelees con lo que está pasando, está dentro de tu destino profético. Alguien tiene que adorar a Dios con esta revelación. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros se nos enseñó que la prueba siempre va a ser parte del problema. Y hay gente que Dios le está diciendo aquí hoy: está bien, tú estás en problema, está bien que tú estás en opresión, pero hay que orar para que los libros... ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Sabe qué es lo que hay que orar? Hay que orar para que los libros sean abiertos. La Biblia enseña
que cuando los libros son abiertos, es cuando Jehová habla. Y es cuando Jehová le muestra al hombre lo que está escondido ante el hombre de lo que Dios ha dicho. Pastor, llévame la Biblia. Ok, la Biblia dice que cuando el pueblo estaba frente al mar, Éxodo capítulo 14, Dios le dice al pueblo, crucen. Moisés dice, no podemos. Dios dice, crucen. El pueblo dice, no podemos. Dios dice, crucen. Y después se le revela a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una. Tengo una vara. ¿Qué yo hago con una vara? Y Dios le dice a Moisés, Dios no le dice que ore. Dios. ¿Sabe qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Toca el mar. Toca el mar, pero ¿con qué lo vas a tocar? Tócalo con la vara. Dios le está diciendo lo que el destino profético que en la vara toca el mar. En otras palabras, Dios le está diciendo, lee lo que yo te diga que hagas. Pastor, no lo entiendo. Ok, por eso dice el salmista en el Salmo 23, tu vara. Por eso dice el salmista 23, tu vara. ¿Y tu callado qué es lo que van a hacer? ¿Me van a infundir qué? Okay. ¿Usted cree que es una vara de golpear? No. Porque lo único que da aliento cuando el hombre está aturdido es lo que Dios ha dicho que Dios va a hacer con él. Tú puedes estar como tú estés, pastor, perdón. Usted puede estar como esté. Y lo único que le va a dar el aliento a usted es lo que Dios ha dicho que va a hacer con usted. Por eso Dios le está diciendo, lee, revisa lo que Dios dijo de ti. Ok, aquí se va a ir la luz. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos muy centrados en lo que otros dicen de mí. No fue la luz. Se fue la luz. Se fue la gloria a Dios ahí, profeta. Gloria. Y sin embargo, Dios te está diciendo, lo que yo dije de ti se va a cumplir. Pero atención, le hemos hecho tanto caso a la distorsión, a ver si lo técnico, sociocognitiva que nos rodea, que hemos olvidado lo que ya Dios dijo. Y estamos centrados en lo socioconductual de nuestro entorno y no en la profecía que Dios me dio. Vive. Oh, gloria. Dios está aquí. Que hay gente que el Espíritu Santo le está diciendo, te llevo a destinos proféticos. Pastor, ¿y qué quiere decir esto? Ok, cuando hay un destino profético sobre ti, ¿sabe qué? Hay un sueño y una visión de Dios que es clara sobre ti. En el libro de Génesis, capítulo 37, Dios se le reveló ¿a quién? A José. José, de ti voy a hacer una nación grande. Y Dios le da un sueño. Atención, los sueños no se les cuentan a todo el mundo. Porque el problema de José no fue el sueño que Dios le dio, porque se lo contó a las personas incorrectas en el momento incorrecto. Le dijo a la persona equivocada, yo tuve un sueño. A sus hermanos, ¿cuál fue el sueño? Yo veía. Y después llamó a sus padres, yo tuve otro sueño. ¿Y que tú veías? Yo veía a los dos grandes lumbreras que se arrodillaban todos delante de mí. Y el mismo papá le dijo, ¿te estarás tú volviendo loco? ¿Acaso estás diciendo tú que nosotros y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? Dios. Cuando hay un destino profético, el que está a tu lado no te entiende.
Wow, Dios mío, siento a Dios, pastor. Pastor, hay revelaciones que Dios da que si usted las cuenta, la gente va a decir, no, la pastora está fuera de decir. ¿Alguien me entendió, no? Hay revelaciones que si Dios te la da, tú vas a decir, no. La gente va a decir, eso es mentira. La gente va a decir lo mismo que dijeron de José y sus hermanos y su papá. ¿Acaso será verdad lo que Dios dijo que va a hacer de ti? Cuando hay un destino profético, tienes que cuidar el sueño que se te reveló. Porque los sueños no se le cuentan a todo el mundo. Uf, Dios. Vive. Bendito sea tu nombre, Cordero. Cuando hay un sueño de Dios, tienes que cuidar el sueño. Pero pastor, ¿y por qué tengo que cuidar el sueño? Porque el sueño es la revelación que se te dio a ti en privado. Y el sueño es el destino que Dios dijo que va a hacer contigo. ¿Cuál es el problema? Que desde que recibimos una revelación queremos salir como una Magdalena contra a todo el mundo. Dios dijo que iba a hacer conmigo tal cosa. Y hay gente que aunque tú no lo creas, tiene malas intenciones por dentro. Señor, aleluya. Santo Jehová. Yo sé que está fuerte. Yo espero que cuando yo vuelva a New Bedford me invite. Vive. Cuando vuelva, me voy otra vez para mi país. Gloria a tu nombre, Jehová. ¿Sabe qué, profeta? ¿Sabe qué? A veces Dios te dice, yo te voy a prosperar. Y Dios te dice, te voy a dar lo que tú necesitas. Y tú vienes con mucha humildad y se lo cuenta a otro. Varón, Dios me dijo que me va a bendecir. ¿Y sabe qué dice ese otro por dentro? ¿Pero estaba loco? Pero este no tiene ni que caerse muerto. Por este no tiene nada encima. Por este no produce ni $5. Pero lo que más me gusta es que cuando Dios va a hacer algo contigo, Dios no depende de lo que tú tienes. Dios depende de lo que Él dijo que iba a hacer. Pastor, ¿y cómo es eso? Claro, Dios es el único que cuando multiplica por 0 saca resultados. Cuéntame tu vasija, ¿la tienes? Te puedo decir entonces que esta mañana que en tu vasija Dios se va a glorificar. En tu vasija, alguien tiene que adorar aquí. En tu vasija Dios se va a glorificar. Cuando hay un cambio, cuando hay un destino, Dios cambia la historia. Por eso es que muchos de ustedes, cuando van a y analizan su vida, van a analizar que lo único que ha pasado es que Dios le cambió la historia. Pastor, ¿y Dios cambia historia? Claro que sí. La Biblia muestra en el libro de Juan, capítulo 5, capítulo 4 y todo el contexto, usted lo va a ver, que la Biblia muestra una mujer de Samaria. Atención, hay muchos dicen, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Ok, eso es cierto, pero ¿por qué no se llevaban? Claro, no se podían llevar, porque quien compra a Samaria es Omri, el papá de Acab. La Biblia lo presenta. Y ustedes saben que Acab fue un rey que fue guiado por su esposa. Y la Biblia presenta que esa tierra que Omri compró le puso por nombre Semer. Y a esa tierra llamada Semer, entonces Acab le pone por nombre Samaria, a lo que luego vinieron los samaritanos. Y la reina, que era malvada y despiadada, entonces trajo todo tipo de dioses y lo metió en Samaria. Y ya usted conoce la historia, que el pueblo de Samaria, junto con todo Israel, cae en cautividad en el 722 por los asirios. Y que a partir de ahí 10 tribus que estaban en el reino del norte se perdieron. Eso de la Biblia, sí. Segundo libro de Reyes, capítulo 17 hasta el 22 lo presenta. La Biblia demuestra todos esos eventos. A partir de ahí Israel desaparece y queda Judá como imperio, el reino del sur. Pero lo más trascendental no es eso. Lo más trascendental es que Senaquerib, rey de Asiria, quiso una vez más reprobar a Samaria. Y la Biblia dice que este rey buscó 5 naciones diferentes para poblar a dicha nación, para poblar lo que hoy se llama como
Samaria. Y la Biblia lo presenta. Buscó a Egipto, buscó a Babilonia, buscó a Cus, buscó a Etiopía y buscó a Serfaín. La Biblia te dice que fueron 5, pero la Biblia también te dice que esos 5 pueblos tuvieron que buscar un sacerdote judío para poder gobernar ahí, porque las leyes judías le estaban pasando factura en el mundo espiritual. Pero la Biblia también te dice que en el libro de Juan, la Biblia dice que cuando la mujer se acercó a Jesús, Jesús le dijo: 5 que tiene no es ¿entendió ahora? En la Biblia, Jesús se le aparece y le dice: 5 maridos tú has tenido. Ay, gloria. Y aún el que tú tienes no es tuyo. Yo estoy contigo y yo no soy tuyo. Yo no te pertenezco. ¿Y cuáles son esos 5 maridos? Bueno, por la Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, que Senaquerib tuvo que buscar 5 naciones que se convirtieron en los 5 dioses que iban a gobernar a la nación. O sea, Jesús le está diciendo: los 5 dioses que estaban dentro de la ciudad de ellos 5 que pertenecían a tu pueblo no eran tuyos ni te pertenecían tampoco, porque mi destino contigo no es un destino de muerte. Alguien debe adorar a Dios. No es un destino de perdición, no es un destino que aunque otros crean que tú estás destinado para perderte. Jesús está diciendo: ok, tú tienes 5 maridos, tú lo tuviste, esos no son tuyos. El que tiene, que soy yo, tampoco soy tuyo. Pero ¿sabe qué? La gracia se te reveló. Señor, y atención, hermanas, atención, hombres, atención. La historia de la mujer le cambió eternamente. Pastor, ¿y cómo le cambió la historia? Como Dios le cambió la historia. Yo siento en mi espíritu aquí que hay gente que están aquí esta mañana, y si ellos cuentan su historia, algunos ni la van a creer. ¿Sabe por qué? Porque Dios se metió en su historia. Dios se metió en su tiempo. Dios se cambió, le cambió hasta el nombre. Historias que Dios cambia. ¿Sabe qué fue lo que Dios hizo con esa mujer? Que de ser una mujer perdida, adorando a ídolos falsos, y de tener posiblemente maridos extranjeros, Dios le cambió la historia. ¿Y sabe qué la convirtió? De ser una mujer perdida, Dios la convirtió en una predicadora. Profetizo sobre ti. Profetizo sobre ti. Profetizo sobre ti. La historia tuya se va a cambiar. Profetizo sobre ti. ¿Sabe qué? La historia, ¿sabe qué va a pasar? Va a cambiar. Pastor, ¿y cómo va a cambiar? Le va a cambiar como le cambió a la mujer samaritana, que de ser una mujer perdida, Dios entonces la convirtió en una predicadora. Cuando la gente la vio varón, ¿sabe qué hicieron, pastor? Ve acá. Y esa no era la mujer que estaba allí, junto al pozo. Y ella, mujer, comenzó y le dijo: ¡Ey! He conocido a alguien. Vive. Y me parece que es profeta. ¿Y por qué? Porque me reveló. Aquí me decía: aplauso al rey. Cuando hay un destino sobre ti, ¿sabe qué? Satanás se va a oponer. Y yo quiero que tú sepas que cuando Satanás te hace la guerra, no te está haciendo la guerra por tus licenciaturas. No. Satanás no me hace la guerra a mí porque yo soy psicólogo. No me hace la guerra porque yo tengo un consultorio en Santo Domingo. No. No me hace la guerra porque yo soy pastor. No le hace la guerra a usted porque usted es pastor. No te hace la guerra porque tú eres evangelista. No te hace la guerra porque ni siquiera tú te convertiste. Satanás te hace la guerra, ¿sabe por qué? Porque al tú convertirte, comenzaste a conocer el destino que Dios tiene para contigo. Pastor, ¿y qué decía esto? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando se levantan contra ti, no es contra ti que se están levantando.
es contra lo que el rey habló sobre ti. ¿Alguien aquí porta una palabra del rey? Cuando tú percibes un levantamiento, estoy hablando del mundo espiritual de ustedes, lo podemos demostrar por la Biblia. El levantamiento no es contra ti, porque tú no reúnes los méritos para que Satanás naturalmente se levante contra ti. Hay gente que ni el diablo la conoce. El Señor los reprenda. El Señor los reprenda 1000 veces. Y consuma todo espíritu, ¿verdad? Grande. Pero yo quiero que tú sepas bien claro que no es contra lo que tú naturalmente eres. Porque la Biblia dice, el salmista dijo que nosotros fuimos creados en menor rango que los ángeles. Y los ángeles tienen un rango superior en operatividad de espacio y tiempo histórico, en el marco socioespiritual en el que el hombre se desenvuelve. Los ángeles son superiores al hombre en estado de creación. Pero hay un problema grande, que a mí se me dio lo que él quiso en el principio. Señor, aleluya. La Biblia dice que cuando el hombre fue creado, imagen y semejanza del Eterno fue depositado sobre él. Satanás, dice las Escrituras, que quiso ser semejante ¿a quién? Al Altísimo. Viene el hombre, lo crean, él no lo pidió y a él se le entregó. Santo. Aleluya. Cuando hay un levantamiento contra ti, el levantamiento no es natural contra lo que tú naturalmente eres, es contra lo que tú portas. Pastor, ¿y cómo lo podemos ver en la Biblia? Claro, la Biblia te presenta que Satanás se le metió a Pedro. Mateo 16, 21, 23. Dice la Escritura que en un momento determinado Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ten misericordia de ti, no vaya a la cruz, no lo hagas. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no es necesario ir a Calvario. Pero la Biblia no solamente te dice eso. La Biblia te dice que cuando David estaba en la guerra, su hermano Elías se levantó contra él y le dijo: ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas que tú cuidabas en el desierto? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Me llama la atención poder resaltar el espíritu de Elías en medio de la guerra. ¿Sabe por qué? Porque David está en medio de la guerra, está perdido allá cuidando ovejas, tiene un destino de ser rey proféticamente, y desde allá atrás su padre lo llama. David teológicamente, culturalmente, no reunía las condiciones para estar en esa guerra. Gloria a Dios. David no tenía méritos para estar ahí. Gloria a Dios. Y el papá se le metió entre ceja y ceja, profeta, y le dice: ven, búscalo, y yo quiero que tú me lleves comida a tus hermanos que están en la guerra. ¿Quién le dijo a Eliab que David iba a llegar en ese momento? Nadie. Y es por ello que cuando David está en medio de la guerra, Dios mío, alguien debe entender lo que estoy diciendo. Cuando escucha el rugido de Goliat, dice: oh, pero ¿y quién es este circunciso? Atención. Saúl le dice: tú puedes pelear. ¿Qué le están dando? Yo le voy a dar mis hijas. David dice: no, yo no quiero eso. Saúl dice: toma mis armaduras. Y él le dice: no. Yo no necesito esas armaduras, porque esas armaduras a mí no me sirven. La Biblia dice que Saúl trató de ponérsela y no pudo. ¿Qué tienes en la mano? Tengo una onda. ¿Tú puedes? Sí, yo puedo. Pero atención, David está cumpliendo con su destino profético. Y ante su destino profético hay un Eliab que le está cuestionando y le está diciendo: tú no calificas. Oh, Dios mío, tú no tienes condiciones para estar aquí, tú no puedes estar aquí. Pero como Dios tiene entramado todo lo que es un destino profético, el Dios que estaba con él en el desierto fue que lo llevó a la guerra. Y es por ello que usted ve que a partir de ese momento la historia cambió, porque un hombre con una simple onda y con una piedra derrota a un gigante. Atención,
Si usted no lo sabe, el texto lo dice. David no podía con las armaduras de Saúl, pero cuando mató a Goliat, pudo con la espada de Goliat. La espada de Goliat bíblicamente pesaba 4 veces más que la de Saúl. Las armaduras de Saúl en la Biblia no pesaban frente a las armaduras de Goliat. Pero cuando el gigante cae, pastor, ¿sabe qué pasa? La Biblia dice que David, con la espada de Goliat, le cortó la cabeza ¿a quién? A Goliat. Pero David, ¿tú no podías con las armaduras de Saúl? ¿Cómo pudiste con la espada de Goliat? Claro que tenía que poder, ¿saber por qué? Porque él no está ahí por simple y mera casualidad. Él está ahí porque su destino profético comenzó a entretejerse. Es por eso que cuando el profeta está en la casa, lo mandaron a buscar. Te falta uno todavía. No, aquí están todos. Y cuando el profeta vio el mejor de los hijos, dijo: ciertamente delante de Jehová estás ungido. Este es el hombre, lo veo alto y fuerte. Y Dios se le revela al profeta. El profeta, cuidado, que no todo el que dice que es profeta tiene profecía. Hay mucha gente de pacotilla y sin altar hablando de profecías que Dios nunca habló. Y es por ello que el profeta se equivocó. Aleluya. Amado de mi alma. Bendito Dios. Pastora, se equivocó el profeta. Y Dios se le reveló y le dijo: no te equivoques, porque lo que tú ves como una linda apariencia, yo lo desecho. Y Dios le dice: todavía falta. Y es ahí que el profeta dice: te queda uno más. Sí, hay uno. Está en el campo, huele a oveja, no tiene esperanza, es un bastardo entre nosotros. Y él dice: mándalo a buscar, porque a ese póngase de pies. Gloria a Dios. ¿Tú sabes qué pasa aquí? Que hay un problema muy serio con la elección divina. Y es que hay gente desechada por los hombres que Dios lo marcó. Es difícil, porque a ti y a mí nos choca eso. Yo me incluyo. Pero yo vengo a hablar con ustedes esta mañana. Y vengo a hablar de parte del Espíritu Santo. Y les puedo decir por qué de parte del Espíritu Santo. Porque anoche cuando llegamos a la casa, eran casi las 9 de la noche, aprovecho para testificarle. El pastor, que ustedes lo conocen, me dijo: vamos a dar una vuelta, ¿verdad? Para que vea un poco el universo. Y dije: no, pastor, yo me voy a acostar temprano. Me voy a poner a orar porque tengo el compromiso mañana con la pastora. Me metí, el pastor después salió, su esposa, sus hijos. Me quedé en la casa. Para serle honesto, estaba un poco cansado. Me tiré y dije: déjame dormir un rato. Duré unos 15, 20 minutos ahí con la cabeza recostada. Me tocó y llegó el momento de levantarme una vez más, ponerme a orar. Todo ministro que se va a parar en el altar tiene que tener vida de oración. El altar no funciona sin oración, Señor. No funciona, esto no funciona sin oración. Esto no funciona sin oración. Nuestro conocimiento y nuestra capacidad no son suficientes para ministrar al Dios que nos llamó. Esto no funciona sin oración. No se lleven por ahí que le vendan cuentos sin oración. Esto no funciona. Y tirado ahí en el piso, boca abajo, estoy hablando con el Espíritu Santo: Señor, Señor. Y el mensaje que tenía para venir para acá hoy era un mensaje de alianzas espirituales y hablar otras cosas.
Y el Espíritu Santo interrumpió ese momento. Y claramente, porque usted sabe Ebenezer, cuando el Espíritu Santo que habla, Sí, amén. eso no es lo que vas a hablar. Lo que vas a hablar es que hay gente que yo le voy a cambiar la historia. Gracias, Señor. Y fue un momento tan fuerte que cuando los pastores llegaron a la casa dijeron: Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando en esta casa? ¿Y qué gloria que hay? Y sin ellos saber que arriba, pastor, estamos vivos, entraron y también fueron impactados por la gloria que estaba en ese lugar. Por eso yo le digo a usted: ¿usted cree que Dios habla? Dios habla. Porque humanamente yo no soy de los pastores que tienden a hablar solamente de sus conocimientos, sino de lo que el Espíritu Santo le dice que habla. Y el Espíritu Santo tácitamente comenzó a hablar y a decirnos: es que yo voy a cambiar la historia, ungido por el Espíritu Santo. Y lo voy a elevar a niveles extraordinarios. Y hay personas que tienen que saber que la historia se la cambié yo. Levanta tus manos. Oh, my God, Dios. Espíritu Santo. Oh, Rey. Rey. Tus manos arriba, por favor. Rey. La historia te la cambié yo. El destino te lo cambié yo. Hay gente que olía la muerte arriba, que lo que estaba para ellos era la muerte literalmente, que estaban literalmente sucumbidos en el mundo y en el pecado. Y hoy Dios les dice: la historia te la cambié yo. Contra todo pronóstico te califiqué. Contra todo pronóstico te llamé. Contra todo pronóstico estoy tratando contigo. Espíritu Santo. Oh, Jesús. Oh, contra todo pronóstico.